Vale, pues aquí estamos otra vez, un poco más llenos, quizá un poco más dormidos, pero Daniel Andújar nos va a despertar de golpe. Uy, vaya. Creo que no necesita presentación, porque la mayor parte de aquí, la mayoría de aquí los conocéis, pero de todas maneras voy a leer su biografía. Daniel Andújar, artista, activista y teórico del arte, ha sido un pionero en la exploración del potencial de las nuevas tecnologías en su práctica creativa. Es el fundador de Technologies to the People y miembro de Irrational, además de dirigir numerosos proyectos en Internet, entre los que se incluyen Sevilla, Valencia, Madrid y Barcelona. Su participación en eventos como Documenta 14 en Atenas y Kassel o la exposición individual integral de su trabajo en 2015 en el Museo Reina Sofía han consolidado su presencia en el ámbito artístico. Daniel. Pues muchísimas gracias por estar aquí tan atentos de momento. Parece después de la paella. Vamos a intentar que nos durmáis. La verdad es que yo voy a hacer algo que seguramente que hago bastante. Precisamente yo hago una reivindicación siempre desde el sector del mundo del arte, que es del que provengo, aunque siempre en la biografía pone que soy teórico, que soy activista y demás, pero lo que he querido ser siempre, y creo que al final es a lo que me he dedicado los últimos 30 años, sobre todo afortunadamente, también ha sido a ser artista. Antes se mencionaba la palabra autodidacta, que yo tampoco utilizo nunca, pero también se puede decir, yo dejé, digamos, la educación reglada, lo que es ir a una institución, hasta donde la ley me permitió, a partir de los 16 años. Pero yo siempre he sentido que tengo una formación bastante clásica, ¿no? Porque gran parte del acervo de los conocimientos los he recibido a través de colectivos, a través de otros artistas que generosamente han ido transfiriendo lo que es un acervo cultural. Yo creo que la cultura es algo que se transmite y que tiene sus propios tempos y es algo en el que tú abres una ventana y afortunadamente te lleva a otro sitio, ¿no? Y afortunadamente te lleva a sitios donde muchas veces no esperas llegar, ¿no? Y en ese sentido me interesaba improvisar un poco, que es lo que creo que la inteligencia artificial le cuesta más, ¿no? Llegar a improvisar, a meterte en sitios donde no te metes, porque yo a veces me he metido en sitios donde no debía y por casualidad pues apareces sentado delante de un juez contestando preguntas sobre por qué te apropias de cosas, qué es el copyright, qué es la autoría, qué cosas están permitidas, qué cosas no están permitidas, qué cosas podemos hacer, ¿no? Y yo creo que aquí es donde podéis encontrar gran parte de las preguntas. Yo creo que Marcel ha abierto una puerta ahí, hablando de esos resquicios, ¿no? En el mundo hacker siempre se dice hay que buscar ese back orifice, ¿no? Esa puerta trasera, que es de donde se opera, de donde tú entras seguramente a otros mundos, a otros espacios, a otros sistemas, que a veces son inexplorados, también sabiendo que el sistema tiene una capacidad que en el momento que tú abres esa puerta y que descubres que esa puerta está abierta, tiene todos los resortes para cerrarla. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando antes sobre la educación, sobre educar modelos, sobre este tipo de cosas. O sea, hay que saber exactamente que en el contexto en el que nos desenvolvemos y desarrollamos es puramente lenguaje. Por eso yo me empeñé que la Expo del Reina Sofía se llamaba sistema operativo, entendiendo que eran estos dos mundos donde yo me movía, porque prácticamente hacer un sistema operativo, que es hasta ahora, hasta la inteligencia artificial, yo estoy viviendo el segundo déjà vu de mi vida, ¿no? Porque viví en los 90, toda la burbuja tecnológica, toda aquella fantasía de que llega una nueva herramienta, las tecnologías de información y comunicación que romperán las fronteras, que aclararán o de alguna forma nos ayudará a aquella cosa bíblica de la confusión de las lenguas, ahí ya casi estamos, ¿no? Una serie de parecía mejoras para todo el mundo, pero en realidad lo que hizo es engrosar los bolsillos de muchísima gente y tener un intermedio y llegar a este estadio en el que estamos ahora. Yo también, como decía Daniel esta mañana, yo creo que lo que está sucediendo ahora, he puesto aquí el logo de Technology to the People, que es una empresa que creé ficticia, todo ficticio, en el año 96, en un momento, yo me encontraba entonces en Alemania, entre Hamburgo y Dortmund,
y me invitaron a una exposición. Yo vengo de una práctica que tiene que ver con el espacio público y en aquel momento me sorprendió mucho en Alemania que algo que en España todavía no era tan común es que detrás de una exposición siempre había un sponsor, ¿no? Y que en el caso de Hamburgo los museos salían los anuncios o el sponsorizaje de alguna forma salían casi a subasta. Ese año lo había ganado Hugo Boss y yo propuse ser el segundo sponsor. Evidentemente yo no iba a poner nada de dinero, pero algo que sorprendió bastante en el contexto alemán, porque yo ya tenía un nombre de dominio, una página web, como muchos otros artistas, en Irrational, el colectivo en el que estábamos. Veréis que hay mucha estética de los 90, pero es que esta página no se ha cambiado nunca, ¿no? Y todo lo que hay en esta página nos costó mucho crearlo. Ahora os va a parecer una cosa alucinante, pero que hubiera 2 columnas y que en el link hubiera colores y todo este tipo de cosas, esto se abría, ¿no? Y aquí vienen mis primeras preguntas, como hemos empezado esta mañana con Brian. ¿Quién hace su propio dinero aquí? ¿Alguien ha minado alguna vez dinero, criptos? ¿Alguien tiene NFT? ¿Alguien ha minado algún NFT? ¿Está en ese mercado de criptomonedas? Allí hay uno. Guay, porque cuando salimos de la pandemia, de unas conferencias en Stuttgart, estaba tan lleno como esto, y todo el mundo estaba entonces, hace 2 años, todo el mundo estaba en el tema del mercado de criptomonedas. Cuando fui a Dubái otra vez, era ya gente de una media de 24 o 26 años, y la mitad no solamente minaban monedas o estaban allí con dinero, sino que una cuarta parte ya tenía su propio avión. Y es muy interesante, digo esto, porque tiene que ver con el dinero. Todos conocéis la receta de la tortilla de patatas, ¿no? ¿Alguien hace alguna variante de la tortilla de patatas? ¿Con chorizo? ¿Con variantes? No lo digo esto porque tiene que ver también con el lenguaje, con los códigos, con las propias recetas. Es que esto es un lenguaje que yo entiendo, Daniel se ríe, pero porque sabe cuál es el contexto, que en los 90 era una gran discusión, o sea, que es el lenguaje que hay detrás de una página web. Muchos de los artistas de aquel momento, muchos de los desarrolladores de aquel momento y muchos de la gente que se dedicaba a hacer código, a aprender este tipo de cosas, lo hacía por una funcionalidad que entonces tenían algunos navegadores y que vienen seguramente también influenciados por una legislación. Sabéis que el primer navegador que yo vi era el de Mosaic, y era un proyecto universitario, y el tema de las patentes, el tema del control, obligó a que todo el código, de alguna forma, con el que se establecían las etiquetas para que algo hiciera blink o sea, pestañeara, o que se pudiera ver en un color, o que hubiera una página en 2 columnas, en 3 columnas, una fotografía centrada, algo que ahora nos parece alucinante. Tú podías ver cómo otro lo había hecho y a partir de ahí ir evolucionando, ir inventando, ¿no? Y esto es algo que es muy importante, que quería resaltar, que Daniel ha abierto la espita en lo que quiere decir software libre, cuál es el código abierto, qué es la transparencia del acceso, porque hay algo que no hemos hablado en todo este momento, que cuando hablamos de coger una máquina como Colab para estrenar un modelo, estamos trabajando en un sistema corporativo, que trabajan bajo demanda, una demanda económica que normalmente pueden abrir o cerrar. Y en todos estos años, en estos últimos 30 años, hemos visto empresas impresionantes que parecía que nos iban a abrir una espita en el futuro y a los 4 días han desaparecido. Yo he estado en muchísimas universidades y muchas escuelas haciendo inversiones multimillonarias en equipos y en prácticas sobre lenguajes o sobre software corporativo, que al cabo de los años la gente se quedaba totalmente desactualizada y aparte no podía migrar con ese lenguaje hacia otro, porque son lenguajes que eran muy propietarios. Seguramente todos los de diseño, sabéis, había gente que trabajaba en Freehand hace unos años, Macromedia desapareció como empresa, la compró Adobe. Adobe de momento hizo desaparecer algún tipo de lenguaje. Yo conozco mucha gente que se tiró 12 años haciendo CDs, CD-ROM, sobre todo en Francia, que el gobierno francés estaba muy obsesionado con que todo el CD-ROM iba a ser el futuro para todo el mundo de multimedia. Se conectaba un CD-ROM con Internet y eso permitía que 2 CD-ROM conectados de forma remota, pero es verdad que se empleó muchísima energía, muchísimo dinero, muchísimo capital
en estrenar a gente con un lenguaje que era propietario, que no era Python, que no era un lenguaje que te permitiera, incluso PHP o tal, que te permite migrar a cualquier sitio, recrearlo y rehacerlo. Y esto a mí me parece una parte fundamental, porque como artista es algo que evidentemente yo he tenido siempre muy presente. Bueno, había una salvedad sobre las... Imaginaros las páginas, con este tipo de páginas ya llega a salir, era una cosa alucinante en casi todas las revistas de Alemania y muchas de Europa luego, porque inventé, supuestamente mi empresa inventó esta maquinita que era para la gente que estaba en la calle desplazada. Yo había estado en Bank Center en un gran encuentro que era el futuro del dinero, donde eran absolutamente todos banqueros, menos 3 artistas que íbamos allí a decir chorradas sobre el futuro del dinero, porque evidentemente no sabíamos nada. En aquel momento la banca era de los 20 que estaban en el ranking de los grandes bancos que financiaban aquello, creo que 13 eran japoneses, luego europeo creo que estaba el Deutsche Bank y alguno más, American Bank, y esto incluso, el ranking este de la banca del dinero, del poder, cambió muchísimo. Pero esto sorprendió mucho que yo cuando les pregunté a los que habían implementado, por ejemplo, la tarjeta Visa, American Express, o sea, en la introducción al dinero electrónico, cuál era el futuro de los que quedaban desplazados del acceso de la tecnología, decía, bueno, pues la verdad es que hemos empleado cientos y cientos y cientos de millones de dólares en implementar la tecnología, pero a día de hoy yo no tengo ningún estudio encima de la mesa de saber qué va a pasar con la gente que, por ejemplo, no tiene una cuenta en el banco. Y en aquel momento lo que sí que tenían es cantidad de informes de decir qué iba a suponer en términos de poder específico y estratégico desplazar a los Estados-nación en el control del sistema monetario. Y hice esta maquinita que en realidad veis que es una manipulación de un escáner que había entonces que salió en Wired para escanear cosas pequeñas, tarjetas creo que era de visita y que te pasaba la tarjeta, una ficha. Y puse la tarjeta y creé toda la logística de cómo una persona que estaba en la calle, a la que tú no le podías dar ninguna limona ni ayudar de ninguna forma, porque ya llevamos una tarjeta de crédito en el bolsillo, no tienes cash, no le podías ayudar, que él tuviera un aparatito en el que tú pudieras introducir tu tarjeta de crédito, poner allí 20 marcos y él tenía luego otra tarjeta que en cualquier cajero automático, en cualquier oficina bancaria, recuperaba las limonas del día, ¿no? Y esto primero fue como un escándalo porque en Alemania, en la rueda de prensa de quién era el sponsor, que la gente preguntaba, casi todo el mundo, también porque era prensa de arte, todo el mundo se creyó y empezaron a criticar el proyecto y a la empresa por decir lo que hay que sacar es a los pobres de la calle. Si no hay una cosa muy protestante, también muy del norte de Alemania, si sacamos a todos los pobres de la calle, se acabó el problema y podemos seguir con nuestro negocio, ¿no? En cualquier sentido. Y digo esto sobre todo por que me interesaba un poco cambiar mi presentación. Es que, si queréis, tenía una presentación porque hace poco Matthew Fuller, que es un profesor de Goldsmiths, que nos conocemos, somos de esta generación del caballo del 66, y todos nos conocimos en todo este mundo, del mundo hacker, del mundo de aquella época, de la burbuja de los 90, y me hizo una entrevista muy larga sobre inteligencia artificial para una revista NetTime, una lista de distribución que existe desde el 94, que no lee nada más que esta vieja guardia, yo creo, pero que era muy, muy larga, y entonces la primera chorrada que se nos ocurre como artistas es venir aquí a la presentación y decirle a toda esta maquinaria que tenemos instalada en casa que haga la presentación. Y lo había automatizado todo para que me hiciera el resumen, lo tradujera al castellano, hiciera las conclusiones, hiciera las posibles preguntas que me vais a hacer, hiciera toda esta parafernalia y que hiciera los slides de qué vamos a hablar, de qué voy a hablar y de qué saliera. Pero es verdad que llega un momento que hasta uno mismo se aburre de decir, luego voy a estar aquí haciendo esto. Sobre todo porque en Berlín yo tuve un premio hackeé un servidor de los años 90 y me hice con miles y miles de PowerPoint. Yo he odiado el PowerPoint toda la vida, pero me hice con miles y miles. Y creé una máquina que se llamaba PowerPoint Karaoke,
que tú podías ir yo invité a 5 o 6 amigos y tú elegías el tema, es decir, tengo que hablar de inteligencia artificial. Entonces tú tenías el PowerPoint que era de alguien de Oxford o de cualquier cosa y como está todo escrito allí con las notas y tal, tú podías estar allí. Ya era una cosa performática, evidentemente eran actores, artistas que podían hacerlo. Pero bueno, yo mismo me aburro de esas cosas y me parecía interesante hablar de otras cosas. Y son cosas que no quiero poner muchos trabajos míos, que no sea una cosa así como de ego, yo creo que se pueden encontrar por ahí y se pueden interpretar, pero sí que me vais a permitir que utilice imágenes que vienen de proyectos extractadas para hablar de algunos temas y sobre todo para entender algunos de los procesos. Yo me enrollo mucho y luego me pierdo el tiempo. Voy a intentar describir un proceso de uno de los últimos trabajos también para que veáis cuál es la mecánica de alguno. Pero antes que nada quería decir cómo se estrenan todos estos temas, cuáles son los sesgos. Todo esto lo podemos encontrar y os puedo pasar el chat o leer la entrevista para entender exactamente que nosotros hacemos la construcción de la maquinaria que tenemos, digo nosotros como seres humanos, como instituciones y demás. Y evidentemente que hay un sesgo y que hay unas limitaciones y que hay toda una arquitectura prediseñada, hay una arquitectura hecha bajo demanda del público, de lo que nosotros vayamos extractando. Ya digo que todos los que estamos aquí, MyJourney y todas estas herramientas están creciendo de forma exponencial. Creo que había sido Dani, no sé quién lo ha comentado esta mañana, o Brian, precisamente porque se están haciendo en abierto. Esto ha sido una estrategia desde el principio del software. La industria necesita generar estándar, ¿no? Necesita encontrar una norma y por eso nos pone a todos a trabajar para el sistema. Lo que estamos haciendo es estrenar el sistema. Cada vez que uno está en MyJourney y hace una construcción de una imagen y dice que se amplía y sobre todo se la baja, el sistema sabe que esa imagen es interesante para ti. O sea, estás generando bajo demanda, con lo cual al final se va normalizando, por eso son tan políticamente correctas y cada vez van a ser más políticamente correctas, porque como ya se ha explicado aquí, lo que hace esta maquinaria es contestar precisamente a la pregunta que ya nosotros conocemos la respuesta. Si nosotros no conocemos la respuesta, no va a estar contestando a esto. Y ¿sabéis cuál es la imagen que tenemos en la retina? Hay muchas, pero hay una imagen que ha tenido una influencia política y conceptual a lo largo de la historia, ¿no? Sí, esta es una imagen, a mí me encanta, hay cosas que si tú tú pones un punto en el centro de cualquier pizarra, de cualquier folio, de cualquier esto, y empiezas a trazar líneas hacia arriba y hacia abajo, estas cruces, va generando una de las imágenes más comunes que tenemos en la retina, que es la imagen generada por la cartografía imperial española, la imagen del mapa mundi. No sé si lo he hecho demasiado abstracto, pero es como sale, ¿no? Pero siempre es una imagen que, bueno, no me voy a extender porque es absolutamente conocida toda la logística y toda la dimensión política que tiene. Si yo quiero ir al otro extremo, a Santiago de Chile, voy a por aquí a la derecha. Si quiero ir al otro extremo de Oriente, por aquí, y ya vas arriba o abajo. Pero nosotros siempre vamos a estar, España y Portugal, ahí en ese centro. Eso ha tenido una dimensión durante más de 500 años, que es algo que es muy difícil de sacar de la retina. Por eso yo a veces he trabajado mucho con estos sistemas de cartografía, que es precisamente los estadios de normalización que no va a trabajar toda esta maquinaria que está alimentando lo que luego se supone que va a crear todo un imaginario que necesitamos crear, o toda esa poesía, o toda esta... O sea, ese resquicio que estamos creyendo, yo creo que una de las capacidades que tiene el arte es precisamente generar un espacio de resistencia
a ese mundo que cada vez es un sistema de control más sofisticado, es un sistema de normalización, es un sistema de estandarización y gran parte de esa maquinaria, sobre todo toda la corporativa, está diseñada precisamente para eso. Utilizamos cola y muchos de vosotros seguramente no estrenáis porque, como hemos hablado antes también, necesitamos un mínimo de maquinaria, aunque sea en el estudio, aunque sea en casa, esas tarjetas de vídeo, que como digo, hace 2 años sobre la pandemia, casi toda la chavalería que estaba en los videojuegos las utilizaba para hacer criptomonedas, para hacerse dinero. Ahora ese tipo de tarjetas las estamos pasando para estrenar modelos de inteligencia artificial. Pero aquí, en la ciudad de Barcelona, se va a inaugurar, no sé si se ha inaugurado ya, una de las maquinarias más potentes de todo el planeta. Tenemos desde hace bastante años el Centro Nacional de Computación, que ha sido durante décadas uno de los grandes computadores y es un sistema público. Lo que se nos olvida la mayoría de veces a escuelas, a instituciones, a los propios artistas, es que tenemos toda una maquinaria que pertenece al sistema público y que es una de las maquinarias más importantes que debería de estar o que nosotros deberíamos de estar demandando. Por eso creo que a veces el acceso al conocimiento, el acceso al lenguaje, el acceso y las capacidades para desarrollar nuestros propios proyectos es interesante, pero también es muy importante saber dónde está la infraestructura y precisamente aquí se va a inaugurar en 2 semanas esa infraestructura. Sobre todo lo que no se le ocurriría, creo yo, a la inteligencia artificial es que si yo aíslo de nuestra visión eurocéntrica lo que ha sido la cartografía habitual, la cartografía política, donde nos inventamos que existe Europa, nosotros que somos mediterráneos, y que existe África, incluso como nombre, como continente, si yo ahí lo cojo, empiezo en Algeciras, si aíslo toda la línea de costa del Mediterráneo, la vuelvo a cerrar y dejo las islas, que es donde hemos desarrollado durante siglos gran parte del acervo económico, social y cultural de esta región, resulta que desaparece todo esto y que incluso el propio mapa genera esta especie de monstruo en el que se está finalmente conformando el Mediterráneo, ¿no? Como ese espacio que parece que es nuestro espacio de ocio y de recreo y una maravilla, pero también el espacio donde muchísima gente pierde las vidas y sobre todo es un espacio de memoria donde nos hemos estado moviendo durante siglos todo un espectro social de un lado a otro y de una punta a otra sin generar y sin entender exactamente cuál era el centro donde estaba el origen de lo que ahora hablamos o de lo que ahora articulamos, ¿no? Hablando de fracasos, hay un proyecto que hice bastante tiempo en Los Ángeles, la industria del audiovisual, lo digo porque os compete a vosotros, porque muchos habréis hecho, estoy intentando siendo un poco práctico. Durante años la industria se dio cuenta que Brad Pitt, esta gente, cobra una pasta, ¿no? Esto es como el fútbol. De alguna forma es como quitar a los médicos del sistema sanitario, que ya estamos en el proceso, porque hay otros que cobran menos y ya hay maquinaria que puede hacer algunos de esto. Quitar del escalafón lo que cuesta, directores de los bancos, quitar del sistema cosas que a la industria crees que le cuesta y demás, ¿no? Y la industria se fue. La industria del videojuego, sabéis que es la industria cultural que factura más que el resto de las industrias, más que el mundo del arte, que el resto y tal, ¿no? Entonces ha desarrollado toda una industria paralela de gente que desarrolla en 3D, muchas escuelas y demás. Y durante mucho tiempo se ha creído que el fin de esa industria era generar modelos de 3D, hacer training de modelos y tal, tener suficientes modelos, y durante años estuvieron pagando en las calles de Los Ángeles, no solo por sacar sangre, sino también por escanear a gente. Todo tipo de tipología de personas entraban en una habitación, que entonces eran un montón de cámaras y tal, y han estado durante años haciendo fotografías, gente que ha puesto mucho dinero, ¿no? Para generar esos bancos que van al micro detalle de que tu piel está arrugada, tiene 76 años, es más morena, es amarilla y tal, para que en un momento la industria, cuando demandara, esto fuera una salida económica para ellos. Lo que ha pasado ahora es que ahora, desde que han visto My Journey, este tipo de empresas están quebrando totalmente y están buscando a que los que hacen training de este tipo de productos les compren las bases de datos, todas esas imágenes,
para estrenar el modelo, porque saben que de una forma o de otra se van a generar de forma artificial. Es una chorrada estar teniendo las fotografías auténticas, ¿no? Y es muy interesante. Yo creo que hay todo un movimiento en cómo interpretamos las imágenes y demás, pero yo en los últimos meses estoy, como artista, digo, como muy satisfecho por una progresión que ha habido. A ver si me aclaro. A ver, es una chorrada esto, ya ha salido la imagen antes, ¿no? Y ha sido muy interesante, porque yo creo que en los últimos 200 años esto parece una chorrada, pero esto ha sido un progreso para mí en cuanto a cómo la gente interpreta las imágenes, ¿no? Porque para nosotros, los que tenemos esa formación clásica del mundo del arte, sabemos que el emperador llama a Tiziano y hace un cuadro donde el emperador está con su mejor armadura o inventada armadura en un caballo, y es un cuadro que tiene una dimensión de 3,85, donde tú cuando vas al Prado, pero sobre todo cuando sus enemigos, cuando él iba a Flandes y tal, sus súbditos veían aquello, entendían perfectamente quién era Dios, quién era el emperador y de qué estábamos hablando. Y esto es una imagen que se construía bajo encargo, ¿no? Que es algo que los artistas entendemos que una imagen es lenguaje, es una estructura, es algo que nosotros de alguna forma montamos. Pero hace unos años, que hace poco tuvimos la discusión con Joan Fontcuberta en la galería y estábamos hablando de todo esto. De momento nació una maquinaria que era la fotografía, y a una imagen que reproducía una máquina, de momento le dimos el rédito de documento y el prurito de realidad. Todo lo que tomaba aquella máquina era de alguna forma la realidad, ¿no? Luego vino Stalin y sabíamos que en una fotografía la gente podía desaparecer y aparecer, ¿no? Pero hasta que no estaba Ceausescu y vimos la fotografía y muerto, o hasta que no vimos a alguno colgado o alguno de estos, no nos creemos esto tanto, ¿no? Pero de momento hay un día que aparece el expresidente de Estados Unidos detenido por la CIA y aparece el Papa tomando gin tonics en un bar gay con un plumífero de colores. Y aparece todo esto con un relato de realidad, con una autenticidad fotográfica como documento que desmorona lo que hemos entendido como el uso que se ha hecho de la fotografía durante décadas y sobre todo estos 2 últimos siglos, ¿no? Y para mí ha sido muy interesante en el momento que mi madre me llama y me dice: Dani, ahora entiendo lo que tú dices de la construcción de una imagen, ahora entiendo que esto es un lenguaje. Claro, que las imágenes se hacen. Llega un chaval allí y ha hecho una imagen y tal, ¿no? Y de hecho, en estas discusiones, en estas últimas semanas, yo pensaba que la bomba iba a ser las próximas elecciones en Estados Unidos. Porque sabéis, todos los que utilizáis la maquinaria, que toda la maquinaria está hipersesgada con temas de sexo, con temas de representación de género, de raza, de tal. Tú vas protestando y la máquina, como la estamos estrenando nosotros, cuando alguien está diciendo, vuelve a poner, no, persona negra con tal, y le salía blanca, pues la volvía a poner y no se descargaba la imagen estatal. Ahora esta maquinaria va de alguna forma rectificándose a sí misma, o alguien la va rectificando, y eso me parece bastante relevante y bastante interesante en ese sentido. Me chupa el tiempo, ¿no? ¿Está así? Ah, joder, pues muy bien, ¿no? Y, y esto yo creo que es bastante interesante y bastante relevante en esos términos. Primero, entender cómo se pone, pero a mí es que me gusta como forzar hasta dónde llega, estrenas un modelo y de momento vas viendo hasta dónde está rectificando, ¿no? Y el otro día vas buscando como, por ejemplo, aborígenes australianos. Eso todavía no entran. O sea, tú intentas representar y sale un negro de otro sitio, o sale alguien, o sea, intenta hacer una mezcla, pero todavía no sabe realmente
qué es lo que está creando y qué es lo que en ese momento está saliendo. Entonces, le das el modelo, le dices un cuadro de 1400, Jan van Eyck, el hombre con el turbante blanco y tal, actualiza, está buscando cuáles son los límites sobre el seco que hay, intenta interpretar el máximo de modelos raciales al que llega. Y entonces ves que hay en algunos sitios donde no sabe dónde encontrar, porque seguramente nadie ha estado metiéndolo. Y esto evidentemente no lo están haciendo las empresas, sino que es un trabajo que nosotros de forma gratuita les estamos facilitando absolutamente, ¿no? Bueno, voy al esto porque si no, no avanzaremos. Mira, quería sobre todo coger un trabajo alguno sencillo. Esto es de una reciente expo aquí en Àngels, aquí en la galería en Barcelona, una serie de proyectos, algunos bastante sencillos, en el que hay, bueno, voy compilando como casi algunas son de las reflexiones más o menos estéticas sobre esta construcción, ¿no? Donde vas poniendo al límite exactamente qué es lo que te ofrece esta maquinaria, qué es lo que sabe y cómo se originan este tipo de imágenes. Veis que hay como unas mujeres levantando unos ramos de flores, de rosa, y un texto que pone ahí de Rose Revolution 1702, ¿no? Durante meses había estado explorando casi como investigación este tipo de límites, de ver exactamente qué es lo que esta maquinaria nos está ofreciendo en estos momentos, ¿no? Dónde están los secos, qué es lo que puede ofrecer, qué es lo que realmente parece que está creando y lo que no. Hay una parte que fue todo un chat durante bastante tiempo, en el que evidentemente la máquina intenta complacerte, como digo, y es súper políticamente correcta, y cuando llegas estamos discutiendo de historia, ¿no? Cuáles son las lagunas de la historia, qué cosas no están representadas, y ahí enseguida se pone como en plan, que digo yo, feminista, y se pone a decir, bueno, es que las mujeres no están representadas en la historia. Digo, hombre, ya lo sabemos y tal. Pero si no tenemos la documentación, tú no estás alimentado con no tenemos el documento, no tenemos la documentación, no tenemos la bibliografía, y tú no tienes los datos, ¿cómo podríamos rellenar esas lagunas, ¿no? Y llega un momento que al cabo de los chats, de estar forzando la máquina, buscando ese agujero, buscando ese fallo donde puedes, empieza a aceptar, porque sabe que soy artista, porque tiene todo un training de qué cosas ha estado leyendo mías y demás, empieza a aceptar que como yo he inventado muchas cosas, si hay partes de la historia que podemos rellenar esos huecos casi inventándolas, porque llega a reconocer que gran parte de la historia es inventada. Porque, claro, le estás diciendo, le estás dando bibliografía de la historia se inventa, la historia se recrea, demás y demás. Y al final digo, bueno, pues vamos a generar un evento del siglo XVII que empieza a reconocer, ahí es cuando es la primera semilla del sufragismo, y empieza a reconocer épocas que podrían ser y empieza a inventar historias. Te digo, bueno, pues genera unos 12 eventos donde la mujer ha sido protagonista en el siglo XVII, ¿no? Y empieza a generar el evento. La cosa más curiosa del principio, que todos los eventos son revueltas, revoluciones, levantamientos y demás, donde la mujer se ha levantado contra algo para protestar con algo y tal. La segunda cosa más alucinante, para mí sobre todo, fue que en todas esas revueltas, esas revoluciones, esos levantamientos, hay una mujer con nombres y apellidos que inventa de esa ciudad que es la líder. O sea, tiene ya el concepto aprendido de que si hay una revuelta y tal, alguien la lidera. Y lo más curioso es cuando cambio toda esa logística, todo lo que ha creado a través del texto, y nos vamos a que se generen las imágenes, inventa las imágenes, que lo único que doy es la técnica, pues grabado del siglo XVII, le tienes que decir qué artistas son los que te interesan, empieza a generar todas estas imágenes de revueltas. ¿Dónde las tengo? Esta.
empieza a generar, y aparte adapta las propias técnicas de los sitios. Si la revuelta son las geisas de no sé qué ciudad que se han levantado sobre el trato que les dan, o la revuelta del pan aquí en Barcelona, que hace una revuelta, evidentemente cambia la lengua, intenta adaptarla al lugar donde está. La revuelta por el pan en 1797, Lucía, no recuerdo cómo se llamaba tal, se ha levantado contra esto. Las coristas de Cádiz, o sea, hay datos que te alucinan porque tiene que ver, sabéis que en las fiestas, en las chirigotas, la mujer no podía entrar al teatro de Cádiz durante muchísimo tiempo a concursar como chirigotista, pero adapta datos que son totalmente actuales a eventos históricos y sobre todo al hecho de que las mujeres se han levantado para cobrar exactamente igual que los hombres durante el carnaval y tal, que yo no sé si en 1742 que hay en Sudáfrica se levantan las mujeres que están trabajando en las minas por los salarios, o sea, hay toda una serie de interpretaciones históricas y contextuales que va actualizando y sobre todo que va revelando cosas como esta que a mí me parece la más alucinante. Claro, estamos hablando de años que todavía, de hecho yo me equivoco, estoy preguntando en Argelia, porque últimamente he estado haciendo proyectos ahí en Orán y demás sobre el exilio español, que no tiene nada que ver con esto. Y entonces digo, en Argelia y tal, en ese momento no habían, estaban todavía los españoles, no habían salido, no habían llegado los franceses, pero empieza a interpretar, ni siquiera el país está configurado como tal, en la época en la que me está dando, pero lo más alucinante que es la única revuelta que se da en el interior. Todas las demás las ha representado en la calle, siempre son sobre el pan y tal, y está entendiendo que el contexto es musulmán, es una madrasa donde las mujeres están reivindicando el acceso a la educación, a leer textos que los tienen prohibidos y demás, ¿no? O sea, va configurando en esa genética que de alguna forma aprende a grandes trazos, va aprendiendo ese tipo bueno, de invenciones, podríamos decir, hasta cierto lugar. Bueno. In our captivating documentary, behold an arresting image from 1702, the era of the Rose Rebellion. Led by the formidable Lady Rosalind, we see an army of resolute women across England, their faces a mix of determination and hope. Each wears a rose pin, a symbol of their unity and resolve against societal norms. Their stance, unyielding, their message, powerful. Witness Lady Rosalind at the helm, the very embodiment of leadership and female empowerment. As we pan over this poignant scene, note the prominent figures, including the compassionate Queen Anne, who lent her support to the cause. It's an image that captures not only the spirit of rebellion, but the dawn of a transformative era. A testament to courage, this striking visual echoes through time, reminding us of the relentless pursuit of equality. Como veis, si tú solamente presentem una imatge evocadora de medios, 1736, l'època de la revolta del pa de Barcelona. Observeu una multitud de dones determinades, liderades per la resoluta Anna Valentina, protestant contra l'augment del cost del pa. Les seves expressions parlen volums de la seva determinació, la seva preocupació per les seves famílies és palpable. La seva líder, Anna Valentina, es troba al capdavant el símbol de la seva lluita contra l'opressió econòmica. La profunditat de la seva desesperació i fortalesa col·lectiva, encapsulada en aquest moment, va tenir tanta força que va moure el govern a intervenir. Mentre fem zoom en aquesta escena històrica, noteu l'impacte d'aquestes dones quotidianes que van lluitar pels seus drets, exigint estabilitat en les seves vides. És una imatge poderosa que subratlla el coratge de la gent comuna en temps extraordinaris, un record atemporal del poder de l'acció col·lectiva. Hay una peli que es como muy larga que no quiero poner, que no es esta. ¿Me queda un minuto? ¿Puede ser? ¿O no? Me pasa un poco. No, bueno.
Ahí iba a poner una peli, es un poco larga, que tiene que ver precisamente con todo este tipo de cosas que yo he trabajado tanto, que sobre la vigilancia, cómo se automatiza absolutamente todo. No sé si habéis visto, hay miles de vídeos en Internet, desde los sistemas chinos de hace unos años, el del aeropuerto de Shanghai, ¿sabéis? No sé si sabéis, los que habéis estado en Pekín hace la primera pandemia, ellos hicieron un aeropuerto solo para adaptar a la tecnología, que esto es casi como un hito, y el último aeropuerto de Pekín está súper adaptado precisamente para que sea un sistema que se controla a sí mismo, que se controla la temperatura de la gente, ya no está aquella gente midiéndote y tal, sino que te hace pasar por pasillos, te coge, te está identificando absolutamente en todo momento. Tenemos que aceptar que es algo que es una diferencia con mi generación, que mi generación de los 90 era absolutamente paranoica. O sea, yo llevaba encriptado todos mis portátiles hasta que se perdían, llevábamos absolutamente todo, y ahora hay vuestra generación, mucho, sobre todo la de los alumnos, y todos hemos aceptado llevar un sistema de vigilancia que va traqueando absolutamente todo. Antes, cuando estábamos hablando que no hemos oído hablar tanto de sanidad, de avances científicos, no es cierto. Ayer mismo publicó Google en su paper que DeepMind se llama esto, ha hecho 57 descubrimientos de pares defectivos genéticos en los últimos meses, estamos hablando de los últimos meses, que supone el 97% de todos los genes defectuosos de origen genético que transmiten enfermedades o patologías detectados en toda la historia de la humanidad. Solo hay un 3% que la ciencia ha detectado, el resto lo está haciendo su sistema. No sé si conocéis 23andMe, aquella compañía que salió en Estados Unidos que fue el hit en las Navidades hace 6 años, era uno de los regalos más hechos, es que a ti te hagan un análisis genético. Tú escupes aquí, pagas 50 pavos, a los americanos les encanta, ¿no? Luego había otra compañía que es Heritage que te conecta con tus supuestos familiares, gente que no conoces, pero que pueden ser familia tuya y tal, pero a los americanos les encanta decir, yo estaba en San Antonio y decía, no, es que yo soy canario, y recuerdo que a uno de los líderes de la comunidad canaria en San Antonio se hizo el test y le dijeron que no era canario. Entonces, la mayor frustración de su vida y de su familia fue que lo expulsaran de la comunidad y no lo dejaran ir a las fiestas de la Fundación de San Antonio en Texas, ¿no? Pero es muy interesante porque, si os digo, yo cuando conocí a Sergey, que era en Banff, como a todos estos en los 90, toda esta gente que venía vendiendo motos y que ahora son los que controlan absolutamente todo, que nadie entendía, como de una ventanita, que entonces estaba Yahoo, y recuerdo que ese día la presentación era Google, que la hizo Sergey, y el otro era Nokia, que es una compañía que casi ha desaparecido, que el señor que la presentaba se presentaba a sí mismo como gurú de contenidos, content gurú, porque ellos entonces era la empresa de telefonía que iba a dominar el mundo, iba a presentarnos, iba a decir lo absurdo que iba a ser los teléfonos inteligentes y que ellos sabían cómo desarrollar una serie de jueguecitos de Java que iban a ser la dominación de absolutamente todo. Y decía esto porque a veces no somos conscientes o perdemos de alguna forma esa capacidad crítica, que yo creo que es inherente, que es lo que aporta de forma muy efectiva al mundo de la creatividad y sobre todo el mundo del arte, que vuelvo a repetir, ese espacio de resistencia que es fundamental para entender, para ver un poco esa metáfora que le gusta tanto a la gente del Matrix, el leer el código, el leer qué es lo que hay, cómo se ha construido cada una de estas imágenes. Esta imagen que hice en la pandemia, hice muchas imágenes estas que eran muy literarias para explicar a gente fenómenos muy sencillos. Esto es lo que llamaba el de Facebook, él lo llamaba uno de sus algoritmos, le encantaba decir una analogía que era la cúpula de confort. La cúpula de confort es la que vivimos nosotros, que cada uno de nosotros como sujetos estamos absolutamente aislados, ¿no? Y gran parte de la tecnología se desarrolla a través de esa metáfora, ¿no? Estamos absolutamente aislados como sujetos, y que no se nos caiga la cúpula es precisamente estar alimentando todo el tema, dándole likes, alimentando la propia maquinaria, estar estableciendo que esa propia cúpula te permite estar ahí, que Google te permite estar gratis, tener gratis un email que te permita estar gratis en un sentido, ¿no? De hecho,
Sabéis que casi toda la tecnología que hay ahora para Zoom y demás, está algo que a los coreanos, cuando estuve como 12 años dando talleres, les encantan, que ellos durante años no han tenido ningún sentido crítico a la tecnología, porque para ellos la tecnología es Samsung, ¿no? Que es como un Berlusconi de todo, es como el emperador que puede mandar cohetes al esto, te hace un teléfono magnífico, pero que la tecnología te diga dónde está la pizzería que te gusta sin saberlo, que te gustan las pizzas, eso a ellos les encantan, ¿no? Y precisamente todos los sistemas de traducción, que es lo que ellos están esperando ahora, están hechos para que cuando estemos distantes, nadie va a saber que tú estás hablando en catalán y el otro está hablando en japonés, ¿no? Que es la tecnología que está implementando casi todos los software tipo Zoom y demás, que tú estés hablando mientras estés con el teléfono, pero cuando estemos enfrente, que tengamos que hablar uno con el otro, reconoceremos que ninguno de los dos hablamos más idioma que el que precisamente hablamos ahí en el Zoom, ¿no? Y yo creo que aquí lo podía dejar, ¿no? Porque para preguntas y demás, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Ronda de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Ni una pregunta? Que la siesta. Lo has explicado todo muy bien. Yo he leído en alguna parte que asocias copyright con censura, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Podrías explicarlo un poco más? Porque es una visión muy distinta Sí. A la que normalmente se entiende. Yo creo que en charlas anteriores ha dejado caer algo que yo siempre he sido muy conflictivo con el tema de las licencias y los que venimos así del mundo de Linux o de Debian ya estaba en el contrato social de Debian de cómo desarrollar software y cómo se hace de forma comunitaria y cuáles deben ser los límites de las licencias y demás, ¿no? Y yo llegó un momento que cuando, sobre todo había otros que, yo qué sé, para mí Creative Commons, este tipo de licencias, de hecho, él lo ha explicado muy bien. Ha habido, o ellos lo han explicado muy bien, por qué se han podido sustraer todas estas fotografías sin pedir permisos, porque estaban en un tipo de licencia que está demasiado liberada, pero es que cuando no había este tipo de licencia, o sea, si tú tienes una licencia como la de Wikipedia, una GPL, esto impide que, por ejemplo, en la página web de Picasso haya fotografías de Picasso, porque Picasso, la Picasso Austin, los abogados, la familia Picasso, es tan restrictiva con los derechos que no liberalizan ningún tipo de foto, con lo cual nadie puede subir a Wikipedia una fotografía, se sube sin licencia. Pero eso es una protección para otros, que una empresa no pueda chupar de ahí todo ese tipo de material que tiene. Pero para nosotros, para los artistas, nosotros hemos inventado en la caja de herramientas, ahora metemos la inteligencia artificial, todas estas cosas, pero vamos acumulando herramientas afortunadamente, ¿no? Yo creo también en esa multidisciplinaridad e ir adaptando esas herramientas. Pero también en los últimos años, en las últimas décadas, hemos perdido gran parte de la libertad que teníamos hasta entonces. Es decir, si Picasso podría coger un titular de Le Monde y hacer un collage, ahora mismo sería imposible. Y la familia Picasso no permite que se reproduzca esa fotografía cuando él estaba cogiendo a hacer un collage. O sea, la tragedia que ha habido ahora con el juicio, el llamado juicio Warhol, eso es una tragedia para los creadores. El tema, yo he estado en un banquillo por temas de derechos de autor y nosotros hace más de 100 años que los artistas utilizan la apropiación, el collage, el reuso. Yo creo que hay que entender cuáles son los límites del uso que luego se hace de esa producción cultural y cuáles son los límites establecidos en ese sentido. Pero el libro de Post Capital, por ejemplo, aquí en España no se pudo publicar y Kant lo publicó en inglés y en alemán con 800 fotografías todas bajadas de Internet, de 250.000 que estaban en el servidor de Post Capital, precisamente porque ellos necesitaban generar una jurisprudencia en Alemania, es decir, estamos hartos de que nos demanden por 4 chorradas. Peter Feldman, hemos llevado ya 2 demandas, otra con no sé cuánto, es decir, tenemos que tener un gran juicio en Alemania para que genere una jurisprudencia favorable a los artistas sobre este tema. Y saqué el libro y no pasó nada. O sea, en ese caso no nos demandaron ni nada.
Pero a mí me parece interesante que las condiciones, yo creo que los artistas ahora, sobre todo, es más complicado los contextos en los que desarrollamos el trabajo. Pero tenemos algunos como invento del mundo del arte, el white cube, es un cubo blanco que todo lo que pasa está en condiciones de lenguaje y la gente lo interpreta como que es una obra de tal. Tú entras en el cine, en determinados cines, y el contexto es importante para la interpretación. No se puede interpretar una obra igual en el espacio público que en ese espacio aislado. Y hay diferentes niveles de contexto, pero es muy importante que las condiciones de libertad en las que se desarrolla ese trabajo estén encima de la mesa siempre, porque si no, estaremos ahí. Mira, perdonad porque hay un proyecto que no he puesto, pero que es interesante porque es una chorrada, porque eso lo decía por los NFT, es una broma. Cuando nació el tema de los NFT, ese mismo día, ¿os acordáis que era casi pandemia todavía? Yo tengo en el teléfono como 60 llamadas y digo, hostia, pues me habrán dado el premio nacional o me ha caído, algo me ha caído y tal, ¿no? Y aparte reconozco muchos teléfonos, directoras de museos, directores de tal, de galerías, muchos periodistas y tal, digo, algo gordo me ha caído. Y entonces, a la primera, tenía tantos que hago algunos WhatsApp y tal, pero ¿de qué se trata? No, tío, tal, y ya cuando veo la palabra NFT, digo, me cago en la puta y tal. Total, que digo, bueno, me siento allí, cojo la libreta, me empiezo a llamar y todo el mundo, oye, Dani, explícame esta mierda del NFT, joder, que me está llamando toda la prensa, yo no tengo ni idea, que tengamos una posición, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, aquello irrumpió como esto en una cacharrería y era interesante. Entonces, yo, para explicarlo, subí a OpenSea una serie de trabajos, ¿no? Y uno de ellos era este. Yo estuve infiltrado en Silk Road, no sé si alguien sabe lo que es Silk Road. Web profunda, miedo, cosas ilegales, donde contratas a un sicario y tal. Bueno, pues entre las cosas que se podía hacer en Silk Road era comprar droga en pequeñas cantidades y a mí lo que me interesaba era esto que ahora lo podía hacer en millones, pero a mí me interesaba como fenómeno sociológico, es hacer un panorama, este tipo de atlas que yo hago inmensos, que luego no tienen cabida en ningún sitio, y identifiqué 512 vendedores de todo tipo de cosas, trippy, ácido, no sé qué, marihuana, no sé qué, no sé cuánto. Entonces claro, este tipo de mercado al final lo que hace es reproducir totalmente las condiciones del capitalismo, el mercado como tal. Apareció como nada y es como Amazon. La gente tiene que puntuar de, oye, ¿tú le has comprado hachís a este? Sí, 3 estrellas, 4 estrellas. Me lo mandó al vecino, pero el imbécil puso un tal y entonces me lo descubrieron. Claro, vendían cosas en pequeñas cantidades, todo tipo de cosas, hormonas, para cambio de género, drogas que ya no veías desde los 70, que no sabes si son buenas o malas o tal. Pero claro, yo estuve ahí casi un año y nunca llegué a comprar nada porque a mí lo que me interesaba es que me mandaran la foto, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo se desarrolló incluso durante todo ese año, cómo el mercado iba creciendo y la gente se iba haciendo, o sea, necesitaba el diseño, es como la propia sociedad. Necesito un logo porque al principio lo escribían en un boli y hacían una foto de la pastilla o de tal, ¿no? O tú imagínate comprar esto, ¿no? Es que son como, yo qué sé, una hormona de no sé qué porque la necesitas para tal. Entonces llegabas allí y el tío te hacía la foto. Entonces estuve durante todo este año. Y como coña, cuando explotó todo el tema de los NFT, para explicar cómo funciona incluso en talleres y tal, iba minando este tipo de proyectos que digo, nadie lo va a comprar, si no ahora estaría aquí, estaría en mi avión ahí en Dubái para no pagar impuestos. Pero que fue muy interesante y que tiene que ver también viene a colación de lo que estamos hablando. ¿ChatGPT sabe de qué coño estamos hablando si hablo yo de esto? ¿Alguna vez va a subir estas fotografías? ¿Va a hacer fotos de exactamente cómo es un gramo de coca bueno y uno malo? ¿Qué aspecto tiene una Viagra de estas de México, de Tijuana, con otra de no sé cuánto y tal? O sea, este tipo de cosas las vas a ver construir My Journey o Stable Diffusion. Es este tipo de cosas que es lo que digo, que afortunadamente cuando mucha gente dice, no, es que hemos caído aquí, qué miedo, porque claro, el miedo es lo que más vende, por eso el de
OpenAI está todo el tiempo dando miedo de decir, uff, lo que tengo yo aquí no lo quiero enseñar ni al gobierno de Estados Unidos, porque lo que tengo aquí es la bomba, que la gente va a la bolsa y dice, joder, este tío nos está dando un miedo, vamos a comprarle todo lo que sea, ¿no? Porque es el único que sabe, ¿no? Esto ya pasó en los 90, por eso digo que yo estoy viviendo un déjà vu. Pero esto es importante. Aquí yo creo que se compila todo, qué son los derechos de autor, qué es lo que puede hacer un artista y no puede hacer, porque todo lo demás es censura, porque ahora cuando un gran rotativo te dice, Daniel, no me mola que hayas puesto el titular del periódico en esto, ¿no? De hecho, algunas piezas muy conocidas, la de Post Capital, que es como de 2003, 2004, ahora estuvo en la colección del Reina, todas las imágenes han estado en Internet o son de la publicidad, o sea, yo los había estado obteniendo para hacer este panorama y cuando se llegó a montar, lo digo para que veáis en el mundo que vivimos, de momento en el Reina me llega una protesta de un montón de gente al guardia porque había gente que hacía fotografías de alguna de los paneles que había allí y Instagram le cerraba la cuenta. Entonces protestaron al Reina y el Reina me viene a mí como a decir, oye, es que hay mucha gente protestando, que hay algunas de las fotos que están en el museo, que han estado en 30 sitios, en 30 museos y que aparte ya han estado en el espacio público. O sea, la mayoría son de publicidad. Esta era de una chica que está ahí y el otro está como con una pistola. Y era, un país, no sé, no recuerdo si era en Alemania, en Finlandia, país del norte, que era el SIDA mata o no sé qué, este tipo de campañas que había en la época, pero era publicidad efectiva, pública, que había estado en discotecas, en bares, en cantidad de sitios y que de momento esa censura ahí actúa. El copyright actúa en el mismo sentido, porque el copyright en muchos casos es una limitación, es una excusa para que la institución, para que una empresa corporativa y tal te diga, no, es política corporativa. Esto a mí me lo han dicho muchas veces. Si nosotros respetamos perfectamente que tú hayas hecho esta obra, es irreverente, nosotros estamos de acuerdo y tal, pero es que la Junta no está de acuerdo en que aparezca ligada a al nombre, al branding de este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que si ya estamos en un estadio, ¿por qué perderlo? O sea, si los artistas podíamos hacer hace 100 años un collage, podíamos hacer, en los 60 aprendimos que se puede apropiar de otra obra, que se puede reinterpretar, ¿cuál es el proceso cultural? O sea, ¿quién nos inculcó a los cristianos el orden del infierno? ¿Dante o sabemos que fue un murciano Benaraví? Ahora se descubre por las traducciones del árabe que fue Benaraví el que hizo, pero como no hacía dibujitos, pues no hizo los círculos. Pero ahora cuando traduce sus fórmulas matemáticas y sus círculos, es la ilustración que cogió Dante para decirnos. Sin embargo, para nosotros, cualquier católico educado en el catolicismo sabe que el infierno es un agujero que está ahí. Entonces, ¿cuáles son los límites del conocimiento? Yo creo que por eso cuando empezamos esta mañana a hablar de qué es creatividad, cuáles son esos límites, qué es producción, si le preguntas a una máquina, no está en condiciones de contestar, está en condiciones de darnos una respuesta que nosotros ya sabemos. Por el chat nos han hecho una pregunta que dice, por lo que has explicado, parece que la inteligencia artificial no copia, sino que apoya una creación nueva y original. ¿Es así y en qué medida? No, yo creo que ahora al final, no sé si lo he aclarado un poco más, yo creo que no copia. Lo que pasa es que hace unos collages que son mucho más complicados de lo que conocíamos hasta este momento. Lo que sí que puede es buscar. Yo la primera vez que trabajé con esta maquinaria, que fue para Venecia, con un equipo de investigación de la Universidad de Salamanca, que solo trabajaba en temas de biología, ellos solo podían trabajar con bases de datos que fueran muy grandes, ¿no? Entonces lo que cogimos es el IMDb, creo que es el esto de las películas de cine, para que tuviera datos suficientes como para que encontrara y que desechara. Claro, cuando tenemos unos y ceros, positivos y negativos, casi siempre buscamos lo que es común, ¿no? Nos encanta, ¿no? Todo el mundo sabe que una foto, pues hay que tener un Photoshop. Pero ¿quién sabe cuál es el segundo programa más usado, que a lo mejor es de software libre y hace lo mismo? Lo mismo nos pasa con el Word. Puede haber un Word, una aplicación para escribir que funcione exactamente, que sea gratuita y que no esté descolapsado. Pero esto siempre ha sido la dinámica de los que hemos estado
en el mundo del software libre. Yo creo que lo que hace ahora son esos collages que son muchísimo más sofisticados y lo que sí que tiene que es una capacidad de ordenar que una mente humana, en un momento que nosotros sabemos cuáles son las limitaciones biológicas, pero a nivel matemático, las máquinas cada vez, ahora cuando inauguramos aquí el Mare Nostrum, tienen una capacidad brutal para ordenar y reordenar otra vez. Y en ese sentido es una herramienta súper poderosa. Es una herramienta como cualquier otra, ya veremos cuando pase esta burbuja hasta dónde nos llegan. De hecho, muchas de las empresas y sobre todo aplicaciones habrán desaparecido, como pasó ya en los 90 o en el 2000, pero veremos hasta dónde hay. Yo creo que la gran pregunta es ¿qué es la creatividad? Y esto ni lo contesta la máquina, ni lo vamos a contestar nosotros tampoco. Copia. ¿Cuál es el sentido de la copia? Yo, desde que existe el mundo digital, nunca entendí. Yo he ido a juicio y recuerdo a la que fue ministra de Cultura, que es muy amiga, intentar convencerla de que no sacara lo del canon, porque no entendía que si yo robo, que era lo que se decía, yo robo esto y me lo echo ahora a la mochila, pues de quien sea, se queda sin ordenador. Pero si yo quito esto de aquí como un archivo digital y el archivo digital sigue estando ahí y yo disfruto del mismo producto, o sea, si es un PDF, una película y tal, el robo como tal y como copia no existe. No existe en el mundo digital. O sea, no existe. Hay una recombinación, hay un tal, pero a mí siempre me ha costado conceptualmente entender que la gente entendiera que si se bajaba un PDF, una película o tal de un sitio, de hecho, a mí me ha sorprendido mucho recientemente, toda esta gente de los NFT y tal, todos estos chavales que tenían su avión y tal, que el otro día le decía, oye, ¿y cómo has visto esto del copyright de Estados Unidos? Que ahora, o sea, ya sabéis que ha habido varias sentencias con que no se puede atribuir copyright a una producción digital, o sea, de inteligencia artificial y demás. Y dice, nosotros eso lo tenemos superadísimo. Superadísimo. Es que a mí me da exactamente igual lo que haya. Yo tengo el contrato digital, que es lo que se vende. Yo me dedico a especular con eso. O sea, para ellos el valor es el de reventa de ese objeto, ¿no? Que además saben que lo puede copiar todo el mundo, pero el que tiene el contrato, o sea, cuando se revende, que muchas veces ni te enteras, a ti te llega tu 10% y se va revendiendo y revendiendo y revendiendo. Pero no tienen una actitud, no tienen un esto sobre la propiedad, es decir, porque ese contrato va pasando de uno a otro. Y como lleva implícito todos los autores que ha habido en el contrato, lo lleva implícito en su propio código, ellos ven que en el teléfono hace clic y, coño, se ha vendido un NFT y va a llegar el 10% de la reventa.